nunca me enseñaron que era así. Pero como dice Diego, la pregunta que yo te estoy haciendo es, pero yo te estoy preguntando es, ¿por qué crees? No te estoy preguntando quién te hizo creer. ¿Por qué crees? ¿Por qué tú crees? No porque te hayan hecho creer o el pastor o el sacerdote, no. Porque tú crees. ¿Y sabes qué, Diego? Voy a hacerte caso. Porque Diego, la primera vez que decidió leer la Biblia completa, tuvo una sensación extraña. Cuando la abrí me dije, ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Al terminar las 2 primeras páginas de Génesis, me puse a pensar cómo hizo Dios para crear la luz en el primer día si el sol lo creó en el 4º día. ¿Has leído la Biblia? ¿La has analizado? Fíjate lo que ocurrió. Al terminar las 2 primeras páginas de Génesis, me puse a pensar, ¿cómo hizo Dios para crear la luz en el primer día si el sol lo creó en el 4º día? ¿Y por qué dice que creó 2 grandes luces? La luz más grande para gobernar durante el día y la luz menor para gobernar durante la noche. Vamos a empezar de nuevo porque quiero que entiendas el concepto de lo que estamos hablando aquí. Vamos a ver de qué se trata todo esto, dijo Diego. Al terminar las primeras 2 páginas de Génesis, me puse a pensar, ¿cómo hizo Dios para crear la luz en el primer día si el sol lo creó en el 4º día? O sea, ¿cómo era posible que hubiera luz en el primer día si era en el 4º día que él puso el sol? Si es que es el creador. ¿Y por qué dice que creó 2 grandes luces? La luz más grande para gobernar durante el día y la luz menor para gobernar durante la noche. Evidentemente la Biblia se equivoca porque la luna no tiene luz propia, si estamos hablando de la luna, sino que refleja la que recibe del sol. Entonces quiere decir que la Biblia está mintiendo. Ok, mira, ya sé que me está lloviendo sobre mojado. No, gracias por los textos. Pero si van a insultar, insulten sin usar malas palabras. En Génesis, las primeras 2 páginas, dice, me puse a pensar cómo hizo Dios para crear la luz en el primer día, si el sol lo creó en el 4º día. ¿Y por qué dice que creó 2 grandes luces? La luz más grande para gobernar durante el día, sol, y la luz menor para gobernar durante la noche, luna. Evidentemente la Biblia se equivoca porque la luna no tiene luz propia, sino que refleja la que recibe del sol. Y siguió leyendo la Biblia, tomando nota sobre todos aquellos versículos que contenían errores y contradicciones. Cuando llegó al libro del Éxodo, mi escepticismo no hizo más que seguir aumentando, sobre todo al leer el versículo 11 del capítulo 18, el cual reconoce la existencia de otros dioses. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Prevaleció contra ellos. Entonces, no hay un Dios, hay varios. Y él lo dice en Éxodo, léelo, porque tú eres el que lee la Biblia. Así que
Jehová sobresalió sobre el resto de los otros dioses. ¿Y qué pasó con Alá? Es superior a él, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los otros? Por aquí están. Te lo voy a leer. Alá, Vishnu, Júpiter, Waheguru. Alá, que son los dioses que hoy existen. No solamente el tuyo. Y por eso dice él, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Ahora yo sé que todos los radioescuchas están pensando, bueno, pero entonces es mejor que no saber. Porque si me da miedo, el problema no es saber. El problema es el miedo a saber. Mas, sin embargo, aquellos que saben más pueden ver al mundo que los rodea con una mente mucho más abierta, con menos prejuicios y con más libertad. Más de un radio escucha, más de un lector estará pensando, bueno, pero entonces es mejor no saber. Porque si me da miedo, y sabes una cosa, si me estás escuchando, el problema no es saber. El problema es el miedo a saber. Y la pregunta para ti sería, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Si tú te llegas a enterar que no existe un Dios, sino el universo, ¿miedo a qué? ¿A que Él te va a matar? ¿A que Él te va a mandar maldiciones? ¿Eso es el miedo? No. Mas, sin embargo, aquellos que saben más pueden ver el mundo que los rodea con una mente mucho más abierta, con menos prejuicios y con más libertad. Eso, señores, se llama despertar de la conciencia. Yo hice la prueba que él está poniendo de ejemplo aquí y créeme que no me fue bien. Y se lo ha hecho a varios amigos. Bueno, dicen que son amigos. Un día le pregunté a un amigo mío que es muy católico y muy creyente si él abandonaría su fe católica en caso que se probara que en realidad su creencia no es más que un invento de los seres humanos y el contenido es mayormente falso. Su respuesta fue no. Mira, le preguntó a un amigo que es muy católico y muy creyente. Ahora tú pregúntale a un amigo que es de alguna religión. Por ejemplo, testigos de Jehová, adventistas, mormones, o la iglesia de los 200 santos de los últimos días. Hazle la pregunta. Si él abandonaría su fe cristiana, católica o de testigo de Jehová, en caso que se probara que en realidad su creencia no es más que un invento de los seres humanos y el contenido es mayormente falso. Pregúntaselos. En este caso, la respuesta fue no. Que él no la abandonaría, él seguiría creyendo. Aunque fuera inventada por los seres humanos. Y aunque el contenido fuera falso, él seguiría creyendo. Y continúa Diego. Tuve ganas de preguntarle por qué seguiría creyendo, pero preferí en aquel momento abandonar el tema, ya que veía que su cara se iba transformando y su color también. Y aquí vienen preguntas para ti, que me estás escuchando, y hácelas al resto del mundo. ¿Por qué la gente religiosa se ofende si uno les cuestiona sus creencias con fundamentos válidos y manteniendo una actitud respetuosa? ¿Por qué tú?
¿Por qué tú como religioso te ofendes si uno te cuestiona tus creencias con fundamentos válidos y manteniendo una actitud respetuosa? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué te molesta? ¿No es esta una debilidad de casi todas las religiones? ¿No es la inseguridad y el miedo las que las disparan las reacciones violentas? Hazte esa pregunta tú. ¿Por qué la gente religiosa se ofende si uno les cuestiona sus creencias con fundamentos válidos y manteniendo una actitud respetuosa? Y cuando digo fundamentos válidos, estamos hablando de Génesis, por ejemplo. ¿Cómo hizo Dios para crear la luz en el primer día si Él solo creó en el cuarto día? ¿Y por qué dice que creó dos grandes luces? La luz más grande para gobernar durante el día, el sol, y la luz menor para gobernar durante la noche, la luna. Eso quiere decir que la Biblia está equivocada. Se equivoca porque la luna no tiene luz propia, sino que refleja la que recibe del sol. Ya para ahí ya vamos mal. Ya estamos mal. Y en el libro de Éxodo, en el versículo 11 del capítulo 18 dice que reconoce la existencia de otros dioses. O sea que no solo es uno, pero a ti te han enseñado a creer en uno, ¿verdad? En el Corán dice, si lees el Corán traducido al español, dice, y los dioses crearon al hombre. Dice dioses, no dice Dios, dioses. Y los dioses crearon al hombre. Y aquí está igual. En el Éxodo, versículo 11 del capítulo 18, el cual reconoce la existencia de otros dioses. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. O sea que les dio en la madre, pues. Y dijo, yo soy el Dios, ¿y qué? Habían varios, montón. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué la gente religiosa se ofende si uno les cuestiona sus creencias con fundamentos válidos y manteniendo una actitud respetuosa? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué no abres esa mente, ese libre albedrío y empezar a cuestionarte? ¿Por qué creo en Dios? ¿No es esta una debilidad de casi todas las religiones? ¿No es la inseguridad y el miedo las que disparan las reacciones violentas? Cuando Galileo Galilei afirmó que el sistema copernicano, diciendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, escucha bien, Galileo Galilei dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y fue la Iglesia Católica quien se opuso firmemente a esta teoría. Y fue llevado a juicio por la Inquisición, acusándolo de hereje. Y fue condenado a vivir bajo arresto domiciliario durante los últimos años de su vida. ¿Sabes qué? Él era libre. Él tenía esto, mira. Aquellos que saben más pueden ver el mundo que les rodea con una mente mucho más abierta, con menos prejuicios y con más libertad. Eso tenía Galileo Galilei. Era libre. Pero eso le costó la libertad. Galileo tuvo razón. La curiosidad y el saber son una virtud. Y no merecen ser condenados por nadie, sino todo lo contrario. Entonces, para terminar, porque vamos a tocar el tema de mi hija no cree en Dios, ¿por qué no lees la Biblia completa? Y no la leas por leerla, porque yo siempre te he dicho, la Biblia es interpretativa.
El versículo